Buenas tardes, continuamos nuestro estudio bíblico de Efesios capítulo 3, ya entrando a los últimos versículos de este capítulo, pero revisando en forma general los últimos versículos que vimos. A partir del versículo 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, en forma general, cuando vemos acá, está dando una idea bastante profunda, una idea bastante grande, y ya no abarca en sí lo universal, sino va todavía más allá. Está hablando de los principados y potestades, y hay un propósito que llega hasta ellos, que está en Cristo Jesús. En primer lugar, en el versículo 8 encontramos al final la expresión las inescrutables riquezas de Cristo. El término inescrutable significa algo que no puede ser medido, comprendido incluso. Más o menos también es el sentido de la palabra misterio que veíamos unos versículos anteriores la semana pasada. Entonces, algo que no puede en sí cuantificarse o conocerse. Las riquezas de Cristo son tan grandes que siguen aún estando eh, veladas o encubiertas para ciertas mentes, por así decirlo, o que todavía se van descubriendo. Más o menos la misma expresión da el apóstol Pablo en Colosenses cuando menciona que en Cristo Jesús están guardados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. No lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a ver cuando veamos Colosenses. Entonces, es otra de las características de esta carta que se parece mucho a Colosenses. Entonces, hay muchas cosas que están en Colosenses que tienen que ver con esto. También se menciona los principados y potestades en el versículo 10. Los principados y potestades también lo menciona Pablo en Colosenses, precisamente. Pablo menciona en Colosenses los principados y potestades en el sentido en que Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Aquí menciona Pablo que es la iglesia la que va a dar a conocer o la que da a conocer el el propósito y el conocimiento de Dios precisamente por medio del Señor Jesucristo. A los principados y potestades, que principados y potestades no se refiere en sí a los demonios nada más, es decir, es un sentido general, es más o menos como decir ángeles. Y ángeles abarcaría toda la otra creación de Dios, la cual nosotros no conocemos. Pablo les ve, pero Pablo no les define en ninguna forma. Por eso las definiciones de ángeles que apenas tenemos nosotros, arcángel, serafín, querubín, que vemos en la Biblia, pues solamente son algunas cuantas clasificaciones y no sabemos qué más. Los términos principados y potestades pareciera más bien estas jerarquías o particularmente áreas de dominio, trabajo, y no dominio propio, sino lugares en donde el Señor les dio para que ejercieran su trabajo. La idea que yo tengo, o la idea que yo logro comprender de la Biblia es que Dios ha dado estos principados y potestades. En este sentido, ellos tienen autoridad, los seres celestiales tienen autoridad sobre estas áreas y entonces van a dar cuentas de esto delante de Dios, como aparece en el capítulo 1 de Job. Entonces, cómo se presentan todos los hijos de Dios delante de Él precisamente para dar cuentas. Y recordemos en el capítulo 1 de Job, ahí aparece también Satanás. Y algunos mencionan, bueno, Satanás se aparece ahí habiéndose revelado ante Dios y por supuesto siendo el acusador nuestro, ¿cómo es posible que Satanás se presente ahí delante de Dios? Y algunos consideran de que la razón de esto es porque el hombre le entrega su señorío, el señorío que recibe de Dios, se lo entrega a Satanás. Debido a esto es que Satanás dice, he venido de recorrer la tierra. Es como que ese es su señorío. Ahora, lo que sí vemos en esta tierra, y lo menciona el capítulo 2 de Hebreos, es que sobre esta tierra está
el imperio de la muerte, el cual fue destruido por el Señor Jesucristo. Esos también son principados y potestades. Tenemos el ejemplo también en Daniel, en donde estaba el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, los cuales combatieron contra el ángel que llevaba el mensaje para Daniel. Entonces, ¿qué es esto de príncipe de Grecia, príncipe de Persia? Son los principados y potestades, diría yo, las áreas de dominio que se han establecido. Muy probablemente estas áreas ya se habían establecido antes, muy probablemente, digo. Al final no lo sabemos, no sabemos en qué momento se establecieron o simplemente son las operaciones angelicales. Que las operaciones angelicales, en el caso de Daniel, con respecto a este mensaje y que fue detenido por el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia, pues tenemos que entender que los demonios al establecer su reino, entonces se dividieron en jerarquías. Entonces, el Señor Jesús también menciona en aquello del endemoniado, después de la transfiguración, después de su transfiguración, y recordemos que se da el caso de un endemoniado, un padre lleva a su hijo, pues estaba sufriendo demonios, y entonces es Jesús nada más el único que lo logra echar. Los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no lo pudimos sacar? Y él mismo les dice, es que esta generación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si no son generaciones, los ángeles no vienen por generaciones, los ángeles vienen de la misma presencia de Dios, la fuente es Dios, por eso se llaman hijos de Dios también. Entonces, tiene que ver con las facultades, tiene que ver con el poder, tiene que ver con las jerarquías angelicales. Y sí hay jerarquías angelicales, las cuales Pablo menciona acá, principados y potestades. Ir más allá, en realidad no existe mayor conocimiento de eso. Por ejemplo, existen lenguas angelicales. Lo menciona Pablo, las lenguas angelicales, pero no sabemos nada sobre las lenguas angelicales, solamente sabemos que existen. Capítulo 13 de 1 Corintios lo menciona Pablo. Ahora, ¿por qué lo menciona Pablo? Porque Pablo las escuchó. Pero Pablo las escuchó, Pablo estuvo en medio de todo esto. Solamente se nos da la información para que estemos presentes con respecto a todo esto. Entonces, Pablo se da cuenta, es otra de las expresiones las cuales quería llamar la atención en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué multiforme sabiduría de Dios? Porque por medio de este plan de salvación, el testimonio no solamente se da al mundo y el testimonio no solamente se da a los creyentes. El plan de salvación no solamente se trata de creyentes o hijos que Dios llevaría a su gloria, como lo menciona también Hebreos, la carta a los Hebreos, que el propósito de Dios era llevar hijos a su gloria, capítulo 2 también, sino que va más allá el plan. El plan es mostrar la justicia, como menciona Colosenses, exhibir a los principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz. Estos principados y potestades serían los demonios, es decir, el reino de la muerte por el que fue destruido precisamente por la muerte de Cristo Jesús, que es lo que menciona capítulo 2 de Hebreos. Y por supuesto, dar a conocer o dar a conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, precisamente por medio de la iglesia, por medio de los creyentes, para los ángeles que sirven a Dios, pero todavía más allá, para todas las creaciones que Dios va a crear. Entonces, este planeta, este plan, esta humanidad sirve para el resto de creaciones inteligentes y poseedoras de conocimiento y de razón que Dios va a crear. Eh, pues sí, tiene que ver con el juicio, con justicia, tiene que ver con lo que Dios seguirá creando y con el testimonio que se dará de Dios mismo hacia todas las creaciones. Dios se está revelando en esta situación, en este mundo caído, en este mundo pecador, en esta raza pecadora, y Dios se está revelando por medio de su Hijo Jesucristo, quien no toma el lugar de gran juez, de gran Señor, de el Todopoderoso,
sino toma las vestiduras de un siervo, que es por eso que él toma su cuerpo humano. Entonces, esa es la multiforme sabiduría de Dios. Dios revelándose no en forma maravillosa y gloriosa, como lo hace desde su trono, sino Dios revelándose por medio de su Hijo, el cual tomó forma de siervo. ¿Qué es lo que vemos en el capítulo 2 de Filipenses? Que Cristo toma forma de siervo. Se vació a sí mismo para poder tomar forma de siervo. Esa es la multiforme sabiduría de Dios, que todavía no hemos visto todas las consecuencias, toda la gracia, toda la ganancia, toda la riqueza de este plan desarrollándose. Claro, lo que vemos es un mundo arruinado, pero ¿cuál es el poder de Dios? Apenas llega hasta este mundo. Este mundo es una escuela, dicen algunos, es para mientras, apenas Dios está empezando el plan. Incluso el Señor Jesús en sus parábolas bien mencionaría, esto es lo poco, después Dios hará lo mucho. Y entonces, ¿qué es lo que está viendo Dios? Lo que está viendo el Señor es la fidelidad. Si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Entonces, este plan, esta vida, nuestra vida, y todo el plan de salvación va mucho más allá que solamente salvación. La salvación es la primera consecuencia, la puerta de entrada. El que Dios quite por completo nuestro pecado es la primera parte de este gran plan que Dios tiene para nosotros, para el universo y todavía va más allá, fuera del universo, hasta no sabemos cuáles son los límites de todo. Solo, y obviamente los límites de todas las cosas, Dios es quien lo ha puesto. Pues obviamente Él es el creador de todas las cosas, Él es el que ha definido todas las cosas y lo que sucede en esta tierra y lo que sucedió en esta tierra y al enviar a su Hijo y a su Hijo tomar forma de siervo y todas estas cosas que acontecieron van a definir el resto de la eternidad, no solamente nuestra y no solamente del universo, sino también de los mismos ángeles y por supuesto de los demonios. Ya sabemos qué va a pasar con los demonios. Los demonios serán echados al lago de fuego. El lago de fuego fue hecho precisamente para los demonios, lo menciona el Señor Jesucristo, para Satanás y para sus ángeles. Para ellos fue creado el lago de fuego. ¿Y esto por qué? ¿Para qué fue creado ese lago de fuego? Para exhibirles, así como menciona Pablo en Colosenses, exhibirles públicamente, porque sobre ellos ya ha triunfado. ¿Por medio de qué? Por medio de este plan en donde Dios envía a su Hijo con vestiduras humanas, tomando forma de siervo nada más, y con eso hace la victoria y gana la victoria, triunfando completamente sobre Satanás y sobre esos demonios. Es uno de los ejemplos, uno de los ejemplos de la multiforme sabiduría de Dios. Alguien podría pensar que Dios tendría que tener estos planes y esta forma de pensar muy sobresaliente, muy luminosa, maravillosa, dichosa y todo lo demás, pero Dios tiene planes gloriosos. Lo que pasa es que toman diferentes formas. Incluso nos veríamos extrañados. Más o menos es la idea de Pedro, el apóstol Pedro, cuando le dice al Señor Jesús, el Señor Jesús da testimonio de que tiene que perder la vida, tiene que entregar la vida. Y entonces, ¿qué le dice Pedro? Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces Jesús lo reprende, apártate de mí, Satanás, porque pones la vista en las cosas de esta tierra y no en las celestiales. Es la idea de pensar que pensamos como Dios, que tenemos los planes y podemos comprender los planes de Dios. No digo que sean incomprensibles completamente, sino que muchas veces Dios nos sorprende. Dios no sabemos cómo hará las cosas, solamente es importante tener confianza en Él. Eso es lo único que importa. ¿Por qué entonces estoy sufriendo? ¿Por qué tengo estos problemas, estas situaciones que pasan en mi vida? Tienen repercusiones eternas sobre mí, pero muy probablemente tienen repercusiones eternas sobre toda la eternidad. Es probable. Lo que sufrimos en esta tierra va transformándonos. Recordemos que el apóstol Pablo menciona, aunque este nuestro cuerpo exterior, aunque este nuestro hombre exterior se va deshaciendo, el interior se va creciendo, va desarrollándose, va mejorando, se va renovando y va pasando de gloria en gloria.
Entonces, lo que va pasando en nosotros, en nuestro interior y los cambios espirituales van a repercutir no solamente en nuestra eternidad, sino también en nuestro uso y nuestro servicio a Dios, lo cual va a repercutir también en la salvación de otras personas. Por eso es parte de la multiforme sabiduría de Dios. Pensamos que la sabiduría de Dios tendría que aplicarse en nosotros con más conocimiento, con mejores y más provechosos recursos. Muy probablemente así es como juzgamos. El problema es que estamos en la multiforme sabiduría de Dios y la multiforme sabiduría de Dios muchas veces no va a funcionar y no va a actuar, muchas veces no va a actuar como nosotros queremos, como nosotros nos gusta o como a nosotros nos parece más lógico. No sabemos cómo va a actuar la multiforme sabiduría de Dios, simplemente es mejor dejarlo en sus manos y que Él haga las cosas. Dios, otra parte de la multiforme sabiduría de Dios es que Dios no trabajó con toda la humanidad desde los tiempos de, bueno, después de Adán. Em, Porque el ser humano iba apartándose y alejándose, pues bueno, Dios en su multiforme sabiduría, Dios toma a Abraham. De toda la humanidad, mejor toma a Abraham y entonces con Abraham es que va a hacer su plan y es con Abraham que va a dar sus promesas. Pero después que ya Abraham llega a ser un pueblo a través de sus nietos y demás, bisnietos y todo, entonces llega a ser un gran pueblo y con el paso de los siglos, ¿qué es lo que sucede? Dios entonces mejor se aparta de aquello de las 12 tribus y dice, bueno, me voy a quedar solamente con Judá, que no es solamente Judá. El Señor se aparta y toma a Judá, pero es porque había asimilado a la tribu de Benjamín y a la media tribu de Manasés, además que había asimilado a los levitas. Los levitas no son judíos, pero los levitas se quedaron siempre cerca del templo, entonces por eso es que son tomados y asimilados por Judá. Entonces, Dios siempre tiene en su multiforme sabiduría, en lugar de tratar con todo el mundo, bueno, entonces voy a tratar con estos y con estos voy a ejecutar mi plan que tiene que ver con traer al Mesías. Esto se ha tergiversado y entonces se comprende, se entiende algunos de que la idea es que este es el pueblo escogido y ellos son los importantes. No, ellos fueron escogidos para que viniera el Salvador debido a que mantuvieron cierta y relativa fidelidad, porque en realidad no fueron fieles, pero mantuvieron cierta y relativa fidelidad, por eso es que ellos van primero a la salvación, es decir, están en el primer lugar. Ellos deberían fácilmente recibir la salvación. Ellos fácilmente deberían recibir porque tienen las señales del Salvador, pero obviamente en su gran mayoría y culturalmente lo rechaza a Cristo, quiero decir. Entonces, es la parte de la multiforme sabiduría de Dios. Con esto no quiero decir de que Dios de una vez se desinteresó de todos los otros pueblos. De hecho, se menciona en los primeros capítulos de Deuteronomio cómo Dios trabajó con los descendientes de Lot, cómo Dios trabajó con los descendientes de Esaú, precisamente para purificar esa tierra. Pero eso no quiere decir que estaban ellos tomados y que tenían la misma promesa que Dios le había dado a Abraham. Es parte de la multiforme sabiduría de Dios. Podemos pensar mil veces, esta sería la mejor forma, pero Dios en su sabiduría dice, no, es esto. Esta es la mejor forma y muchas veces es difícil de comprender. Que por medio de esta vida de un carpintero, carpintero sencillo y humilde, serían juzgados no solamente toda la humanidad, sino que serían juzgados hasta los mismos principados y potestades en los lugares celestes. Bueno, es parte de la multiforme sabiduría de Dios. Lo que pasa es que ese carpintero humilde es el Hijo de Dios, el que eh, creó literalmente todas las cosas. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Entonces, en Cristo Jesús están guardados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento, lo menciona Pablo en Colosenses. Y aquí vemos esto, las inescrutables riquezas en Cristo. Cristo todavía sigue teniendo riquezas. Hay todavía maravillas en Cristo Jesús, que no quiero decir que sean nuevas revelaciones, sino que nos toca a nosotros estar entendiendo más, entendiendo más, entendiendo más. De hecho, lo vamos a ver en el siguiente pasaje
No sé si lo vamos a lograr terminar, pero en el siguiente pasaje se vuelve esto un tanto más fuerte, más espiritual y que corresponde más a cada creyente. Y conforme al propósito eterno, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El propósito eterno no consiste en nada más nuestra salvación, simplemente darnos la entrada a la salvación. Lastimosamente, muchos creyentes todavía siguen viviendo de esta manera. Y aún así no digo obviamente que no sean salvos, sino que consideran que su vida en Cristo significa ya obtuve la salvación y ya estuvo, ya no tengo que hacer más, cuando la Biblia es bastante clara al hacernos entender, sobre todo este pasaje, que el plan de salvación es apenas el principio, es apenas la primera parte. Y esto no quiere decir que sea algo menor, es algo valioso, es algo importantísimo, pero por medio de esto va a ser juzgada. Van a ser juzgados todos los seres, todos los seres con razón, con raciocinio, entregada por Dios, y esto tiene que ver incluso hasta con los mismos ángeles. Entonces, por esa razón, es que también nosotros vamos a juzgar ángeles, lo menciona el apóstol Pablo, también vamos a juzgar ángeles. Es un propósito eterno, glorioso, infinito, inconmensurable. Abarca no solamente esta creación, no solamente este universo, abarca toda la creación de Dios. Y nosotros vamos a participar en el juicio de esto, juzgando esto y en diferentes lugares de todo este juicio. El apóstol Pablo también lo menciona en los capítulos específicos de Romanos que tienen que ver con Judá, menciona cómo Dios va a mostrar su misericordia en algunos y los demás son para mostrar su justicia. Entonces Dios está revelándose, Él revelándose en su misericordia y en su justicia hacia toda la creación, la que está, la que fue y por supuesto la que vendrá. Entonces es el gran testimonio de Dios, es el gran revelarse de Dios, es el gran darse a conocer. ¿Por qué es necesario que Dios se dé a conocer si queremos usar esa palabra solamente por falta de alguna mejor? Porque no es que Dios lo necesite, Dios no lo necesita, pero ¿por qué Dios quiere revelarse? Bueno, recordemos que Dios habita en luz inmarcesible o luz inaccesible. Luz inmarcesible significa que habita en luz inaccesible. Entonces, ¿quién dio a conocer a Dios? El Hijo. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le vio jamás. Esto también lo menciona la Biblia. Eh, Podemos solamente especular qué quiere decir eso en cuanto al cielo. ¿Quiere decir que en el cielo nadie está viendo a Dios? No, no estoy diciendo eso, tampoco lo estoy negando. Lo que pasa es que la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible y que a Dios nadie le vio jamás, lo menciona también el Señor, a Dios nadie le vio jamás, es el unigénito Hijo del Padre el que le ha dado a conocer. Entonces, la idea es que Dios simplemente quiere revelarse, que Dios quiere mostrarse, Dios quiere mostrar su justicia, Dios quiere sobre todas las cosas mostrar su misericordia, su amor, su grandeza, su carácter. Esto precisamente para que se entienda que Él es el único merecedor de ese lugar, de ese dominio, de esa gloria, de ese poder. Y por eso quiere darlo a conocer y por eso es que ha levantado a su iglesia. Entonces son ideas bastante altas, bastante fuertes, incomprensibles muchas veces, en muchos sentidos. Y la iglesia se supone que es la encargada de dar a conocer esto. Ya tomen en cuenta cómo está la iglesia en nuestros tiempos, cómo están las iglesias en nuestros tiempos, si están revelando precisamente esta grandeza, si el que dan a conocer es a Dios o dan a conocer a hombres nada más. Bueno, esto queda a juicio de cada quien. Entramos al siguiente pasaje que es bastante profundo, versículo 14.
Versículo 14 del capítulo 3 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está haciendo una oración. Hace un momento, es decir, en unos versículos anteriores, también menciona el hacer una oración en el capítulo 1. Ahora, nuevamente, está demostrándonos o está hablándonos de otra petición importante que tiene el apóstol Pablo. Recordemos la vez pasada, es decir, lo del capítulo uno. Lo del capítulo uno, la idea era, solamente estoy parafraseando, la idea era que los creyentes reciban tal sabiduría y tal conocimiento, tal iluminación, tal comprensión, que se les aclaren las cosas, que entiendan cuál es el supereminente poder de Dios que opera en ellos. Entonces es un comprender. Ahora Pablo va a hablar de algo un tanto más práctico. Un tanto más práctico quiero decir porque en realidad es espiritual. Más adelante, Pablo va a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo, otro pasaje, recordemos, muy mal entendido, muy mal interpretado, obviamente se desvió terriblemente hace algunas décadas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y de pronto se les ocurrió, como Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, entonces el ser llenos del Espíritu Santo significa estar borrachos de la nada. Es una comprensión pésima, es una comprensión muy mediocre, pero lastimosamente de ahí surgieron tantísimas cosas y surgieron tantísimas cosas, tantísimas falsedades, precisamente no por el problema de los falsos maestros, que sí, había falsos maestros y falsos intérpretes. El problema es la gente. Y el problema es la gente precisamente porque quieren oír y tienen, lo menciona Pablo, es su expresión directa, tienen comezón de oír. Dice Pablo, en los postreros tiempos los hombres tendrán comezón de oír y lo que van a oír es doctrinas de demonios, literalmente. La llenura del Espíritu Santo no es estar borracho, no es sentirse borracho, no es aparentar borrachera, ni ninguna cosa así. El Espíritu Santo es algo santo, es algo puro, es algo perfecto y es algo maravilloso. Y el estar llenos del Espíritu Santo no significa ni debemos asociarlos con algo tan bajo, tan miserable y tan mediocre como el estar embriagados. Pablo, entonces, aunque más adelante viene esa expresión sobre la llenura del Espíritu Santo, aquí nos habla sobre la llenura del Espíritu Santo, y este es un pasaje que casi no se ve, no se lee, o tal vez se considera un tanto difícil de entender, pero es precisamente sobre la llenura del Espíritu Santo. Pablo entonces está orando, o les menciona, yo oro constantemente porque de quien toma nombre, versículo 15, toda familia de los cielos, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es la idea del Espíritu Santo. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. Solamente existe ese otro concepto. Es decir, está el concepto de recibir el Espíritu Santo, lo vimos en el capítulo 1, versículo 13. Si escuchamos el Evangelio de nuestra paz, entonces creemos en él y entonces recibimos el Espíritu Santo. Se recibe el Espíritu Santo y entonces viene lo que llamamos el ser el mantenerse o el mantenerse llenos del Espíritu Santo. Esas serían las dos expresiones. Recibir el Espíritu Santo y el mantenerse lleno del Espíritu Santo son las únicas expresiones bíblicas que aparecen sobre el Espíritu Santo. Corresponde a nosotros el mantenernos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que menciona Pablo en el pasaje que acabo de citar? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Pablo incluso menciona ahí cómo es que hay que llenarse del Espíritu Santo. No lo vamos a ver porque lo vamos a ver a su tiempo cuando veamos ese otro pasaje. Pero es entonces en donde se cortan, toman el primer versículo, el de la embriaguez, y entonces toman la cuestión del Espíritu Santo, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, y creen que esa es la idea de Pablo nada más, pero esa no es la idea de Pablo. Entonces, para que dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior
por su espíritu. ¿Cuál es el hombre interior? El hombre espiritual también le llamamos, ¿no? Es decir, el hombre nacido de nuevo, la mujer nacida de nuevo, es decir, el Hijo de Dios que está en nosotros. Recordemos que en este momento nuestra esencia espiritual o nuestra esencia que tiene la semilla o la simiente de Dios que menciona el apóstol Juan, la simiente de Dios está en nosotros y esa simiente de Dios que está en nosotros está en lo espiritual. Ahorita no tenemos ningún cambio físico, no tenemos ninguna transformación física. Eso vendrá hasta que venga la resurrección. Hasta ese momento, entonces vamos a resplandecer, vamos a ser glorificados. Con la semejanza de la gloria del cuerpo de Cristo Jesús. Lo vimos en el capítulo 3 de Filipenses. Entonces, el hombre interior es una expresión del apóstol Pablo, nuestro ser espiritual que ha nacido de nuevo. Bien, podemos decir, una persona no convertida no tiene hombre espiritual, no tiene ser espiritual. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados, que es lo que empezamos a ver en el capítulo 2 de esta carta. Entonces, el hombre interior tiene que ser fortalecido. Es importante esto. Una cosa es recibir al Espíritu Santo y otra cosa es ser fortalecido en el hombre interior, que por expresión y por definición tenemos que concluir que es la llenura del Espíritu Santo. Mientras nos mantenemos llenos del Espíritu Santo y constantemente estamos llenándonos del Espíritu Santo, entonces estamos fortalecidos en nuestro hombre interior conforme a las riquezas de su gloria. Bueno, ya mencioné eh, eh, bueno, Pablo menciona con respecto a la llenura del Espíritu Santo en el pasaje más adelante, que es por medio de hablar la palabra de Dios, por medio de adorar a Dios, y entonces con eso nos mantenemos llenos del Espíritu Santo. Claro. Pero ¿quién nos llena? Es que en realidad es Dios. Dios es el que nos fortalece, Dios es el que nos da el crecimiento. Vamos creciendo como hijos, hijas de Dios, vamos desarrollando cada vez más. Están también las características de los dones espirituales y está el fruto del Espíritu Santo que también vemos en Gálatas. Entonces, todo esto tiene que ver con el crecimiento y el fortalecimiento de nuestro ser interior, de nuestro hombre espiritual, de nuestra persona espiritual, que es esa persona espiritual que ha nacido de nuevo por medio del sacrificio de Cristo y por medio de que el Espíritu Santo viene a nosotros y nos hace nacer de nuevo. Recordemos que también está la expresión bíblica el hecho de que cuando nacemos de nuevo venimos a ser como infantes espirituales o venimos a ser como hijos de Dios inmaduros, por así decirlo, o niños, niños también en la fe, como hijos de Dios pero pequeños. Entonces, ¿cuál es la idea de un niño? Que vaya creciendo, que vaya desarrollándose, alimentándose y demás. Y básicamente es la misma historia con el creyente en su espíritu, es decir, en su ser espiritual. El creyente sí tiene ser espiritual, el cual tiene que ir fortaleciendo y Dios tiene que darle esa fortaleza, Dios tiene que propiciar este fortalecer, porque el ser humano, es decir, nosotros como seres humanos, ¿qué es lo único que podemos hacer? Más allá de leer la palabra de Dios, más allá de hablar con salmos, himnos y cánticos espirituales, más allá de ir cada tanto a algún servicio, a alguna iglesia, pues en realidad es Dios quien da el crecimiento, es Dios quien hace y produce el desarrollo. Asimismo, el que hace que su espíritu se mantenga siempre en nosotros. Versículo 17 y bueno, mencioné que su espíritu se mantenga en nosotros, por supuesto, se va a mantener siempre en nosotros, pero la idea es si se mantiene en nosotros fortalecido. Nosotros somos un vivo testimonio de la fe y de que el Espíritu Santo está en nosotros mostrando la gracia de Dios, la palabra de Dios. O simplemente está apocado, es otra expresión que es también bíblica, también la menciona Pablo. No contristéis, menciona, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Es otra expresión del apóstol Pablo. Entonces, existen estos, podríamos llamarle mecanismos, características o situaciones en nuestra vida espiritual sobre las cuales tenemos que, dado un tiempo,
hacer que lo espiritual en nosotros crezca, pero también dependemos de el que se mantenga en llenura espiritual o que nos mantengamos en llenura espiritual. Es decir, que le demos cada vez más y más las riendas de nuestra vida a Dios por medio de su Espíritu Santo. Esa básicamente sería la idea. Y aclaro también, esto no quiere decir que yo ya no voy a vivir y es el Espíritu Santo quien vive en mí. No, no se trata de una posesión. No existe una posesión divina, no existe una posesión por el Espíritu Santo. Simplemente el Espíritu Santo y nosotros vamos creciendo en nuestra mente, en nuestro conocer, en nuestro comprender a Dios, en nuestro actuar y depende mucho de eso. Es decir, no puedo conocer a Dios y actuar mal. Tengo que, para conocer a Dios, al conocer a Dios voy a actuar bien. Y el actuar bien también me va a ayudar más y más a conocer a Dios. Entonces todo esto se une, todo esto tiene que ver, más o menos es lo de el árbol bueno y el árbol malo. Recordemos lo que dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno no puede dar frutos malos, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Tiene que ver con esto. Claro, reconocemos que en nosotros va a estar, mientras estemos en esta vida, la característica de este cuerpo físico, natural, humano y por supuesto caído. Este cuerpo siempre va a buscar lo malo, por eso es que hay que tenerlo en disciplina. Este cuerpo siempre va a desear lo malo y no va a agradarse con las cosas de Dios. Nuestro ser interior es el que se agrada con las cosas de Dios, por eso es que hay que fortalecerlo a Él. Por eso es que Pablo menciona esta lucha en el capítulo 8 de Romanos. Hay una lucha espiritual y física al mismo tiempo. Es decir, Pablo dice que... Y lo espiritual en nosotros está en contra de lo carnal en nosotros. Y entonces nosotros no podemos decidir, voy a satisfacer un poco lo espiritual y voy a satisfacer un poco lo carnal. No puedo hacer eso. Estos dos se contradicen, estos nunca van a tener armonía. Y en nosotros, por lo tanto, siempre existirá esta lucha porque siempre vamos a tener esta carne mientras estemos en esta vida. Entonces siempre va a darse esta lucha y por eso dice Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de lo espiritual. Si entonces se dedican a buscar las cosas espirituales, entonces van a hacer morir lo carnal en ustedes. Entonces la idea es que el hombre interior que menciona aquí Pablo, el ser espiritual, el nacido de nuevo, sea mayor, sea más fuerte, sea más importante y logre dominar cada vez más lo carnal. Lo carnal, lo físico, lo humano, lo terrenal o cualquier otra forma de calificar lo que se tenga. ¿Estará esta lucha en los creyentes? Depende de qué lado se inclina más. Si se inclina más por lo carnal, su ser espiritual estará apocado, contristado. Apocado es como apagado, contristado es como triste, ¿no? Es decir, va a estar pequeño, por así decirlo. Si por el contrario, fortalece lo espiritual en usted, lo carnal entonces logrará morir, según la expresión del capítulo 8 de Romanos. Entonces, tiene que ver entonces ya con la vida cristiana, con el carácter del creyente, pero Pablo nos va a hablar de expresiones muy profundas y consecuencias que tienen que ver con la victoria en esta lucha espiritual. Quiero decir, cuando damos más lugar a Dios que a nuestra vida natural, nuestra carne, nuestra maldad. ¿Qué pasa? Y bueno, empieza el versículo 17 bastante fuerte, para que habite por la fe, para que habite, perdón, Cristo por la fe en vuestros corazones, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y la fe entonces viene a tomar un lugar importante acá. Bien interesante que aquí Pablo ya está hablando de la fe con respecto ya no a la salvación, sino habla de que Cristo se manifieste más en nuestro corazón. ¿Por qué nuestro corazón? Empezamos por ahí. La palabra corazón
que utiliza aquí Pablo, pues es una palabra muy conocida por todos nosotros, es el cardias, de donde viene el cardiólogo, cardiología, todas esas características, todo eso viene del griego. Entonces, el cardias tiene que ver con el corazón. ¿Y por qué Pablo utiliza la palabra cardias acá? Porque está hablando del lugar en donde están los sentimientos. Básicamente, la expresión que usaba Pablo en aquel entonces es la misma que nosotros tenemos, ¿no? La misma que nosotros utilizamos. Cuando decimos te quiero con el corazón y demás, es básicamente la misma idea. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos nuestro corazón como el lugar de nuestros sentimientos. Es una expresión, es una figura nada más, una metáfora solamente para ilustrar, solamente para hacer entender, nada más. Entonces es lo que está hablando Pablo. Cristo tiene que habitar en nuestros corazones, o sea, Cristo tiene que estar en nuestros sentimientos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestros sentimientos empiecen a parecerse cada vez más a los de Cristo Jesús y empecemos a expresar más a Cristo Jesús precisamente en nuestros sentimientos. Pablo está hablando en una forma muy detallada y muy interesante y muy fuerte, muy compleja también, sobre el crecimiento cristiano y el desarrollo cristiano. Y en una forma muy compleja habla en el capítulo 8 de Romanos, ciertamente, pero aquí ya está hablando de nuestra fe, está hablando de nuestros sentimientos. La fe no solamente nos sirve para la salvación. La fe nos sirve para entender que Cristo está en nuestro ser, en nuestro interior. La fe es importante para comprender que Cristo nos pertenece y este pertenece, nos pertenece tanto que está dentro de nosotros. De hecho, esa es la idea de la cena del Señor. La idea de la cena del Señor es que nosotros tengamos la convicción que Cristo está en nuestro ser. No estamos con Cristo, no le pertenecemos a Cristo. Cristo no solamente es nuestro dueño, Cristo está en nosotros, en nuestro interior. ¿Y esto qué quiere decir? Claro, en el caso de la resurrección sabemos que es la gloria de Cristo la que vendrá a nuestros cuerpos. Cuando Cristo se manifieste, nuestra verdadera vida se va a manifestar con Él en gloria. Estas expresiones las vamos a ver en Colosenses. Pablo atiende todo esto en Colosenses, por eso es importantísimo Colosenses y tiene mucho que ver con Efesios. Pero mientras tanto, bueno, ahí estamos hablando de nuestro cuerpo, la resurrección y cuando nos levantemos de la tumba. ¿Qué pasa antes de eso en nuestra vida cristiana? En nuestra vida cristiana ha venido el Espíritu Santo, sabemos que hay nuevo nacimiento, pero no acaba ahí. La idea entonces del desarrollo cristiano, del desarrollo del creyente es ya tiene el Espíritu Santo, está esperando la resurrección. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto, la idea es que Cristo llegue a dominar cada vez más y más nuestro corazón. Aquí estamos hablando nada más de nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras intenciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque el corazón mencionaba, ahí están los sentimientos, pero ¿por qué es importante en el tiempo de Pablo usar una figura para el recinto de nuestros sentimientos, así como nosotros lo utilizamos? Porque es el centro de nuestra vida. De hecho, esta expresión de el corazón también se usa en el Antiguo Testamento, sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice Salomón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Esto no es una expresión cualquiera. De hecho, nuestros sentimientos, nuestra motivación principal está en nuestro corazón. En este sentido, tendríamos que considerar y hablando obviamente en forma metafórica, ¿no? Es decir, este lugar donde están nuestros sentimientos, amor, deseo, intenciones, el recinto, podríamos decirle, en donde está toda nuestra motivación, está ahí donde están nuestros sentimientos. Donde sea que esté, en nuestra alma, en nuestro cerebro, en qué parte de nuestro cerebro está para expresarse todo esto. Es decir, solamente son figuras
para hacer entender, para poner un tanto más claro las ideas a las personas. De hecho, la ciencia no sabe de dónde vienen las motivaciones y los sentimientos aún hasta nuestro tiempo. Es decir, qué parte de nuestro cerebro expresa todo esto y en dónde está todo esto. Pero una persona que prácticamente o literalmente ha perdido su amor, ha perdido todo sentido de vida, todo sentido de propósito. Cuando se pierde a un ser querido, un ser amado, muy querido, ¿qué es lo que sucede? Básicamente perdemos el sentido de la vida o el deseo de vivir. Por el contrario, si nos sentimos amados o si tenemos un objeto a amar, un ser, es decir, a que amar, pues entonces nos sentimos con motivación, con deseos, queremos trabajar, queremos esforzarnos y queremos hacer más. Entonces la expresión, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, no es cualquier cosa. La expresión es bastante clara y bastante profunda y por supuesto cierta. De él mana la vida, de nuestros sentimientos, de nuestras intenciones, de lo que sentimos, no de lo que sabemos. Es importante eso. Lo que sabemos puede ser cualquier cosa, lo que sabemos no necesariamente nos va a motivar. Sí tiene influencia. Y sí puede influenciar, hay que tener cuidado con todo esto. Por eso está la expresión desde el Antiguo Testamento, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿En quién yo voy a poner mis sentimientos? ¿En qué yo voy a poner mis sentimientos y mis motivaciones? Eso es muy importante que la persona entienda. Entonces, por eso Pablo, al hablar de que Cristo more en nuestros corazones, no es cualquier cosa, es el lugar más importante, es el centro de nuestra vida. Bien le podríamos decir así, nuestro corazón, hablando de esta forma figurada, en donde ahí están nuestros sentimientos, motivaciones, deseos, anhelos, eh, es en ese lugar donde está el centro de nuestra vida. Es ahí donde quiere vivir Cristo y quiere manifestarse cada vez más. Entonces estamos viendo el crecimiento del creyente que parte de su ser espiritual, de su ser interior, renovado, transformado, de el que ha renacido por medio del Espíritu Santo y que este bien llegue precisamente al corazón. Lo que sí es cierto, según entendemos, es que nuestros sentimientos, así como nuestro ego, o sea, nuestro yo, nuestra personalidad, viene de nuestra alma, que es el aliento de Dios. Esta parte que también aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aparece el alma, y el alma viene de la expresión aliento. ¿Qué significa alma o la palabra alma en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? ¿Qué significa? Aliento. Es diferente que la palabra espíritu. Espíritu significa viento. La palabra alma significa aliento. Y ya sabemos muy bien cómo fue creado o cómo vino a la existencia el primer ser humano, precisamente por el aliento de Dios. Dios es quien da su aliento y entonces Adán viene a la vida. Todos tenemos alma y todas nuestras almas vienen precisamente tienen la misma característica que son aliento y diría yo aliento mismo de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento uno de los profetas dice, o Dios dice por medio de uno de los profetas, todas las almas son mías, tanto la del Padre como la de Hijo, todas las almas son mías. Entonces todas las almas vienen de Dios, por eso es que el ser humano no puede levantar a otro ser humano que ha fallecido y lo levanta simplemente con electricidad o simplemente con alguna cosa. ¿Cómo le puede dar el alma? El alma solamente la da Dios, el alma la pone Dios y obviamente es Dios quien decide y el juez sobre toda alma. Es en esa alma donde está el yo, la persona, pero también están los sentimientos. Y el centro de esa alma, diríamos, para entenderlo bien, el corazón. Sabemos que el corazón es una parte de nuestro cuerpo, obviamente, la bomba de la sangre de nuestro cuerpo. Así que no es ese órgano en sí de lo cual habla la Biblia, simplemente le está dando una forma de entender, una forma de comprender. En aquel entonces, en todas esas épocas, se entendía esa figura, la idea del corazón como el centro de los sentimientos. Ahí están los anhelos y las motivaciones.
y se entendía en forma general. Entonces, por eso es que la Biblia sigue utilizando esa expresión. Claro, nosotros vamos mejorando un poquito los conceptos, pues obviamente ya entendemos la cuestión del alma, del espíritu y demás. Pero la idea es que esta ganancia del espíritu y conforme a mi crecimiento, entonces vaya dominando, ¿qué? Mi corazón. Porque si va dominando mi corazón, empezará a dominar el centro de mi alma y que Cristo viva ahí en mi corazón. Él entonces, más o menos con las expresiones que he mencionado, es el gran protector de mi corazón. Si Él es el dueño de mi corazón, entonces mi corazón siempre estará seguro en Él, en sus manos, en su amor, en su gracia y en su dicha. Cristo Jesús nunca nos va a traicionar. Cristo Jesús nunca nos va a hacer padecer traición. El ser humano siempre nos va a traicionar y cuidado entonces para aquella persona que entrega su corazón a otra persona, porque va a haber traición, va a haber defectos, va a haber conflictos, pero en Cristo Jesús no hay falla, no hay mentira y no hay traición. Entonces su corazón estará siempre guardado y nuestros corazones, si se mantienen siempre en el refugio de Cristo Jesús, siempre estarán bien protegidos y también bien motivados. Nuestra motivación entonces será ¿cuál? Amar a Cristo Jesús por sobre todas las cosas. Y esa será la motivación de nuestra vida. No hacer las cosas por una recompensa, sino hacer las cosas por amor a nuestro Señor. Pero obviamente el apóstol va más allá, no simplemente que Cristo sea nuestra motivación, sino que Cristo esté en nuestro corazón. Pero esto parte de la convicción, por eso Pablo menciona la fe, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La idea es que yo tengo que poner mi fe, yo tengo que poner mi confianza, yo tengo que poner mi seguridad. Y de ahí parte la cuestión que mencionaba sobre la cena del Señor. Ahí está la convicción cuando nosotros tenemos la cena del Señor, recordamos esa convicción que Cristo está en nosotros, que Cristo es parte de nosotros, es parte integral de nuestra vida y qué mejor ahora usando la figura que menciona el apóstol Pablo y la expresión que utiliza completa, Cristo habitando en mi corazón. Cristo habitando en mi corazón. Entonces es lo que yo tengo que creer y más que creer, tener la seguridad, la convicción, la certeza de que Cristo está habitando en mi corazón. Y entonces voy a dar testimonio por medio de la cena del Señor. Y a causa de eso y de ese testimonio, entonces yo simplemente estoy diciendo que no necesito nada más, que no necesito ninguna intervención más. Cristo ya está en mi corazón. En esa convicción o de esa convicción parte la idea entonces que mi corazón tiene que empezar a expresar precisamente la persona de Cristo. La personalidad de Cristo, los sentimientos de Cristo y las intenciones de Cristo. Bien interesante esto porque no se nos está hablando de que Cristo es un conocimiento, aunque entra por conocimiento. Para conocer más a Cristo tengo que conocer más el testimonio de Él y eso lo veo por medio de la Biblia. Y entonces la única forma de hacerlo es por medio del conocimiento, ciertamente sí. Pero la idea es que Cristo habite en el centro de mis sentimientos y motivaciones para que Él se manifieste cada vez más. La idea entonces es que el creyente vaya creciendo tanto espiritualmente que empiece a sentir como Cristo Jesús, que empiece a amar como Cristo Jesús, que empiece a considerar las cosas y a tener las motivaciones mismas que tenía Cristo Jesús. Esto ciertamente se escucha bello, se escucha bonito y nos pareciera algo maravilloso y sí, ciertamente que lo es, pero que no se nos olvide que la motivación de Cristo Jesús al estar en esta tierra era entregar su vida. Ahí ya no nos parece bonito. Porque para que Cristo Jesús viva entonces en mi corazón, quiere decir que Él va a empezar a motivarme a que yo también entregue mi vida. Ahí ya, ahí ya vienen las dificultades. Por eso mencionaba, y lo he mencionado algunas cuantas veces, ¿en serio quiere ver a Cristo? ¿En serio quiere conocer más a Cristo? La única forma de conocer más a Cristo y la mejor forma de conocer más a Cristo es tener sus propios sentimientos. Y Cristo Jesús amó tanto que puso su vida por el bien
de otros. De hecho, lo menciona claramente el Señor. No existe mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Se menciona en la Biblia claramente, entonces, empezar a tener y a expresar este amor significa más entrega, significa más compromiso, significa más me olvido de mí y empiezo a preocuparme por los demás por amor de Dios, por amor del Señor Jesús. Esa es la idea. Cristo Jesús lo menciona varias veces también en el Evangelio de Juan, que Él estaba sobre esta tierra para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, su propósito de vida, su sentido de vida es cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué diferencia con el creyente, no? Eh, Cuando el creyente entonces ha crecido y ha madurado, entonces deja de cumplir solo sus sentimientos, solo sus deseos y motivaciones, deja de ser egoísta y empieza a cumplir los deseos y la voluntad de Dios. Entonces, nuestra humanidad y nuestra naturaleza rebelde empieza a resentirse. Por eso menciona Pablo en el capítulo 8 de Romanos que lo espiritual va en contra de lo carnal, no solamente porque se refiera a pecado, obviamente, lo espiritual busca lo santo, lo puro, y lo carnal busca el pecado, no solamente por esto, sino porque nuestros deseos carnales son inherentes, constantemente estamos deseando lo carnal y lo espiritual es contrario a todo esto y hecho es más fuerte. Si nosotros le entregamos las riendas de nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro deseo, si vamos en ese crecimiento, si vamos en ese desarrollo, llegará a ser más fuerte que nuestra carnalidad. Por eso Pablo menciona en el capítulo 8 por lo espiritual, haced morir lo terrenal en vosotros. Nuestra naturaleza terrenal va muriendo y el creyente va cambiando. ¿Desde dónde? Bien importante, desde el corazón es el gran centro de la vida. Recordemos que las motivaciones es precisamente de donde parte el pecado, lo podemos ver en el capítulo 1 de la carta a Santiago, perdón, de la carta de Santiago. Él escribe precisamente en este proceso en donde se concibe, en donde se da el pecado y menciona que el pecado se da luz adentro, en nuestro interior. Desde ahí es que deseamos hacerlo. Es a lo que se refiere el Señor Jesucristo con respecto al adulterio. Si tú ves a una mujer y ya la codiciaste en tu corazón, entonces ya adulteraste con ella. Es decir, de adentro, de donde nace el pecado, pero es ahí a donde llega la persona de Cristo, es ahí a donde llega la simiente de Cristo, la simiente de Dios, la naturaleza de Dios a transformar nuestros corazones, dependiendo si nosotros se lo permitimos, ciertamente. ¿Por qué? Porque depende de la fe. Ahí lo vemos, versículo 17. Si yo no tengo fe, si yo no estoy creciendo en mi fe, si yo no estoy entregando más de mi ser, entonces Cristo va a habitar menos o Cristo casi no va a habitar en mi corazón. Y si Cristo no habita en mi corazón, entonces ¿en dónde va a habitar? Cristo Jesús entonces quiere llegar al centro de nuestra vida, a lo más importante, a lo más delicado, a lo más valioso de nuestra vida. Tan delicado es el corazón, mencionaba hace un momento, el corazón de él mana la vida, es decir, aquellos que pierden el amor o que sienten que pierden su amor o aquellos que por perder su amor están listos y dispuestos o dispuestas a perder su propia vida. Es así de importante, es así de valioso, es ese lugar central en nosotros. Es un área que dejó Dios en nuestra vida, la cual nosotros simplemente por darle un nombre le llamamos corazón, desde el tiempo antiguo así se le llamó, pero es el área en donde está nuestra motivación y deseo incluso de vivir. Es ahí a donde va Cristo Jesús y es lo que quiere purificar precisamente para que no solamente dejemos de pecar, sino para que nos parezcamos más a Él. Entonces, ¿seguimos a Cristo en qué sentido? ¿Tenemos que usar túnica y ponernos sandalias de la misma manera que Él lo hizo? No, ¿cómo debemos seguir a Cristo? Con el corazón. La idea es desde el corazón, dejar que Cristo habite en mi corazón, llene mi corazón, domine mi corazón y lo quiere hacer y lo puede hacer y lo va a hacer, ciertamente somos nosotros los que evitamos o rechazamos este efecto
maravilloso y muy importante. ¿Y cómo lo evitamos? Pues obviamente siendo terrenales, siendo carnales y haciendo las cosas que no son del Espíritu Santo. Esa es la idea. Si entonces el creyente hace cosas espirituales, vamos a ponerlas entre comillas, si hace cosas espirituales, pero no está Cristo cada vez más habitando en su corazón, entonces el creyente solamente está haciendo una religión. Una clave muy importante. ¿Está siguiendo una religión? ¿Cómo lo sabe? Porque lo que está haciendo son tradiciones nada más. ¿Por qué está leyendo la Biblia? Por tradición. ¿Por qué está orando? Por tradición. ¿Por qué está yendo a la iglesia? Por tradición. Simplemente dice o le dijeron o le creyó a alguien que si no hacía esas cosas iría al infierno, pero esas cosas no nos salvan del infierno y no está cumpliendo el propósito por el cual debería estar orando, por el cual debería estar asistiendo a la iglesia, por el cual debería estar leyendo la palabra de Dios. El propósito de todo esto es, vemos versículo 16, que el hombre espiritual crezca, se haga más fuerte. ¿Y esto para qué? Para que el Señor Jesucristo llegue a dominar nuestro corazón, viva, habite en nuestro corazón. La idea del apóstol Pablo y entender por qué significa que Cristo domine nuestro corazón, por lo que menciona la palabra anterior, habite, que Cristo le agrade estar en nuestro corazón, que ese sea su lugar, su hogar, el lugar donde Él permanece y pertenece. El permanecer es una palabra que se repite mucho y la repite mucho el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Permanecer, permanecer, permanecer. Él menciona permanecer en mi amor, permanezco en el amor de mi Padre, permanezco con mi Padre. Es la idea de estar juntos. ¿Y cómo vamos a estar juntos? Muy importante. ¿Cómo vamos a estar juntos con Cristo Jesús? Ah, por medio de la iglesia, por medio de visiones, por medio de revelaciones. No, en el corazón. La única forma de estar junto a Cristo, cerca de Cristo y más cerca de Cristo es por medio del corazón, porque es ahí en donde a Él le gusta habitar. Y es ahí donde Cristo quiere habitar, en nuestro corazón. En el Espíritu, ¿quién habita? El Espíritu Santo. Pero en el corazón, ¿quién habita? Ahí es donde quiere habitar Cristo Jesús. Y Cristo Jesús viene a habitar, a gobernar, a quedarse, a hacer esa área su casa, su dominio. Pero todo depende de nosotros. Em, Al final, por ser nuestra alma, por ser nosotros, cada uno libre y tener libre voluntad, depende de nosotros el tener fe, el hacer ejercicio de nuestra fe. Y en el ejercicio de nuestra fe, Cristo Jesús viene y quiere y puede habitar en nuestros corazones. Y eso significa que entonces empezaré a sentir más como Cristo, empezaré a decidir más como Cristo, empezaré a tener las motivaciones de Cristo, empezaré a tener los deseos de Cristo y por supuesto empezaré a rechazar lo terrenal. Empezaré a rechazar esas motivaciones que tenía antes, terrenales, carnales, naturales, y empezaré a tener las motivaciones de Cristo. Y por eso muchos cristianos lograron y siguen logrando, algunos, no todos, lastimosamente, pero algunos tienen estos grandes actos de amor, grandes actos de entrega, grandes actos de sacrificio. ¿Por qué? Porque sus sentimientos se parecen a los sentimientos de Cristo. No es voluntad de ellos, ni es gloria de ellos, es la gloria de Dios. Ellos lo que hicieron fue confiar y entregarle sus vidas a Cristo. Y por eso Él simplemente empieza a manifestarse en sus corazones. Lo que ellos hacen, grandes hombres y mujeres, siervos del Señor, que entregaron sus vidas incluso hasta la muerte, a la tortura, al destierro y diferentes cosas, entregaron sus vidas, lo hicieron y no se arrepintieron del sufrimiento que recibieron por Cristo Jesús, pero no lo hicieron para salvación, no lo hicieron para hacerse santos, no lo hicieron para recibir cierta gloria, lo hicieron porque en sus corazones habitaba Cristo y esa motivación simplemente sentían lo que Cristo sentía y sentían lo que Cristo debía hacer. Por cierto, con esto estamos iniciando la idea de cómo debe ser guiado o cómo debe guiarse el creyente por medio de la Biblia.
por medio de leer. O sea, sabemos que hay que leer, sabemos que hay que orar, pero ¿cómo debe ser guiado? Si Cristo Jesús habita en su corazón, ahí está la mejor guía que tiene para su alma, para sus sentimientos, para sus deseos, para sus propósitos, para sus compromisos y para todo lo que desee.